Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y esto ya no es lectura en voz alta, sino un nuevo proyecto llamado Pensando en Voz Alta. Todo esto surgió a partir de ciertos problemas con YouTube con el contenido que estaba creando, así que voy a intentar un nuevo proyecto, espero que me acompañen. No me voy a desviar mucho de la línea que llevábamos. Así que para empezar, precisamente vamos a hacer un video resumen, análisis sobre la obra de Emily Brontë llamada Cumbres Borrascosas. Así que los invito a quedarse, pero si no quieren contaminar su acercamiento a esta obra, los invito primero a escuchar el audiolibro. Está en mi otro canal, Lectura en Voz Alta. Les dejo aquí abajo el link a la lista de reproducción. Antes de empezar con el resumen, me gustaría que habláramos un poco sobre la vida de la autora. Ella nació en Yorkshire, Inglaterra, en 1818 y murió en Yorkshire, igual en otro condado, en 1848. Sí, a los 30 años. Murió muy joven. A los 3 años pierde a su madre y posteriormente es enviada a un internado junto con algunas de sus hermanas. 2 de ellas mueren de tuberculosis, así que desde muy temprana edad ella pierde a 3 figuras femeninas importantes de su familia. Después de regresar del internado, ella pasaba el tiempo con sus hermanos Charlotte, Anne y Branwell. Todos creaban mundos ficticios, eran 3 mundos ficticios sobre los cuales escribían y hacían historias. Así que desde muy pequeña ella estuvo interesada en la escritura, en la creación literaria. Al crecer se convirtió en institutriz, después se fue a Bruselas a estudiar junto con Charlotte, pero tiene que regresar a casa a causa de la muerte de una de sus tías. Emily queda a cargo de la administración de la casa familiar. También queda a cargo de su hermano Branwell, que no tuvo mucho éxito en su carrera como artista y en ningún otro empleo, ya que se hizo adicto a la bebida y a fumar opio. Ella lo cuidó hasta el final y muere de tuberculosis debido a un resfriado que pescó precisamente en el funeral de ese hermano. En cuanto a su carrera como escritora, fue más o menos de incógnito, ya que en ese momento, en esos tiempos, no era muy bien visto que las mujeres hicieran literatura o que se acercaran a este tipo de mundo. Su hermana Charlotte y su hermana Anne también escribían. De hecho, las 3, bajo seudónimos masculinos, publicaron un libro de poemas que no tuvo mucho éxito. Emily publica Cumbres Borrascosas bajo el seudónimo de Ellis Bell, como les decía, un nombre masculino. En vida de ella, su obra no tuvo mucho éxito, pero posteriormente fue considerada una de las mejores obras de la época victoriana. En aquella entonces, digamos que los temas que trató Emily en su libro no eran muy bien vistos, muy bien pensados por esta comunidad. Así que no fue hasta después de su muerte que tuvo el reconocimiento que se merecía. Emily nunca se develó como propietaria de la obra de Cumbres Borrascosas. En cambio, su hermana Charlotte sí lo hizo con alguna de sus obras, ya que ella tuvo éxito con alguna de sus publicaciones. Y bueno, pasando ahora al resumen del libro, les advierto que obviamente habrá spoilers, así que si no quieren escucharlos, les recuerdo, pueden ir a escuchar el audiolibro, el link está aquí abajo. Es un video que no quiero que se haga muy largo, tampoco quiero dar muchos detalles, solo los necesarios, así que tal vez divida el video en 2 para que no sea tan tedioso. La manera en la que trabajaré en este formato aún no la tengo muy clara, así que les agradecería que dejaran sus sugerencias aquí abajo. Aún no tengo muy bien delineado qué tipo de formato voy a trabajar en este proyecto, pero me gustaría que fuera algo más casual. Me gustaría sentir que le platico a un amigo cómo es este libro, de qué trata y qué es lo que más me llamó la atención. Así que vamos a ello. La historia se desarrolla en Inglaterra, en un pueblo que se llama Gimmerton, o más bien sus cercanías.
en donde hay dos propiedades. Una de ellas es Cumbres Borrascosas y otra la Granja de los Tordos. En la Granja de los Tordos es donde se aloja nuestro primer narrador, llamado Lockwood. Él llega porque está buscando soledad. Él vive en Londres, pero quiere alejarse un poco del ruido de la ciudad, de tanto ajetreo y principalmente de tanta gente. O al menos es lo que nos dice en apariencia. Ya después nos daremos cuenta que no es un hombre que en realidad buscara soledad. Tal vez solo estaba aburrido. En fin, al llegar a su propiedad rentada, la Granja de los Tordos, quiere visitar a su casero. Su casero es Heathcliff. Quizás por algún lado de la pantalla, quizás por aquí, les vaya poniendo la lista de los personajes para que no se confundan. Pero bueno, Heathcliff es el casero de Lockwood, y en esa casa, en Cumbres Borrascosas, también viven Catalina, que es su nuera viuda, Hareton Earnshaw, que es su sobrino político. También viven José, que es un criado encargado del arado y del ganado. Es un viejecito muy juicioso, y así se divierte, emitiendo juicios a diestra y siniestra. También está Sila, que es el ama de llaves. Ella más bien se mantiene al margen a lo largo de la historia. Bueno, Lockwood, al llegar a visitar a su casero Heathcliff, se sorprende principalmente por encontrar a un hombre quizás más solitario que él, y mucho más huraño que cualquier otra persona. Heathcliff es un hombre fortachón, fornido, grande, y que pudiera espantar a cualquiera. Sin embargo, Lockwood se siente muy intrigado por conocerlo. En fin, Lockwood hace una visita a su casero Heathcliff, hace un par de visitas de hecho, y no es tan bien recibido. Se sorprende del conjunto de personas que viven en Cumbres Borrascosas. Todos aparentan ser como muy oscuros y huraños, pero en especial Heathcliff. Él en realidad es quien gobierna al grupo. Parece que todos le tienen miedo y respeto a la vez. Por azares del destino, Lockwood queda atrapado en Cumbres Borrascosas una noche de nevada. Tiene que dormir en una de las habitaciones de la casa. Esta habitación pertenecía a Catalina. Sin embargo, no es la Catalina nuera de Heathcliff, sino la madre de ésta. Esta Catalina había dejado libros en su habitación, pero lo importante no era el contenido impreso de los libros, sino las notas a los márgenes. En las notas había relatos sobre Catalina y Heathcliff en otra época, cuando eran niños. Esto le interesó a Lockwood, pero se quedó dormido leyéndolos. Soñó que esta tal Catalina estaba fuera de su ventana pidiéndole entrar. Se despierta alterado y le cuenta su sueño a Heathcliff. Heathcliff, este hombre fortachón y fornido y duro, se pone como un niño, porque corre directo a la ventana y dice: «Catalina, entra». Es como algo sorprendente y creo que es un tema o un detalle en torno al cual girará toda la obra de ahí en adelante. Todo lo que les acabo de contar ocurre en 1802. Cuando Lockwood regresa por fin a la Granja de los Tordos y se sienta frente a la señora Dean, que es su ama de llaves, le pide que le cuente la historia de los habitantes de las Cumbres Borrascosas. La señora Dean en realidad no tiene problema con hacerlo. De ahí en adelante es esta señora nuestra narradora principal de toda la historia. Creo que es algo curioso el recurso que utiliza la autora, haciendo un paréntesis, porque estos dos narradores de alguna manera brindan algo de frescura a la historia, a la narración. El relato nunca se vuelve cansado, a pesar de que hay muchos ciclos repetitivos a lo largo de la historia. Creo que el hecho de que haya un hombre y una mujer contándonos diferentes momentos de la misma lo hace mucho más divertido y ameno. En lo personal no hubo ningún momento en el que yo me sintiera aburrido en la obra, y creo que se debió en gran parte a esto, a que había dos narradores en la misma. Regresando pues a la historia, la señora Dean le empieza a contar
cómo fueron los habitantes de las Cumbres Borrascosas varios años atrás. Así que de 1802 nos vamos a 1700 y tantos. En realidad no recuerdo si la autora menciona en qué año en específico ocurrían todas estas cosas, pero debieron ser entre 30 y 40 años antes. En fin, voy a enlistar de nuevo por aquí a todos los personajes que vaya mencionando. La señora Dean nos habla entonces de que las Cumbres Borrascosas pertenecían a la familia Earnshaw, el padre, la mujer y sus 2 hijos. El padre y la mujer en realidad no fueron tan relevantes en la historia, solo digamos que era la pareja Earnshaw, y sus hijos eran Catalina y Hindley. En ese momento, la señora Dean era también una niña, un poco mayor a sus amos, un poco mayor a Catalina y a Hindley. La madre de la señora Dean era el ama de llaves de Cumbres Borrascosas. Un buen día, el señor Earnshaw se fue a la ciudad y prometió algunos regalos a sus hijos. Catalina y Hindley los esperaban deseosos y muy emocionados, pero cuando llegó su padre, los regalos estaban rotos. Pero eso no fue lo peor, porque no solo los regalos no llegaron bien a casa, sino que les trajeron un hermanito. El señor Earnshaw dijo que era un niño que había encontrado abandonado en la calle. Era un chico muy sucio, de piel morena, y claro, los hermanos se pusieron celosos, lo rechazaron de inicio. Incluso la pequeña Dean, la pequeña Nellie Dean, también rechazaba al recién llegado. Y por cierto, este recién llegado era Heathcliff. Así fue como lo nombraron. Al principio todos lo rechazaban, pero con el tiempo Catalina dejó sus celos a un lado y se volvió no solo su mejor amiga, sino también su cómplice. Se juraron mutuamente crecer siempre juntos, salvajes y rebeldes. Por otro lado, Hindley nunca pudo hacer sus celos a un lado. Así que se volvieron enemigos desde pequeños. Se tenían odio mutuo, aunque en realidad Heathcliff no le hacía ninguna travesura ni ningún ataque. Era Hindley quien lo atacaba. Heathcliff solo recibía los ataques de manera estoica. Las cosas pudieron seguir así para siempre, pero el padre de Hindley no aguantaba esos desplantes, así que manda a su hijo biológico a un internado, a estudiar lejos. Heathcliff y Catalina se quedan solos en casa. Su amistad crece mucho más, y quizás empiezan a ver tintes de algo más que amistad. Hacían travesuras y tenían muchas aventuras. Hacían molestar mucho a José, que casi siempre les estaba dando sermones, pero en una aventura que tuvieron, en la granja de los tordos, queriendo asustar a los niños que vivían ahí, terminan Catalina y Heathcliff perseguidos por el perro de la casa. Catalina cae y se hace daño. Entonces los habitantes de la casa, que por aquí pondré también sus nombres, que eran los Linton, la familia de los Linton, estaba conformada por los 2 padres, que no tienen mucha relevancia en la historia, y los 2 hijos, Edgar e Isabella Linton. Cuando Catalina es rescatada de esa caída, rescatada de ese perro que la perseguía, los Linton le dan posada por un par de semanas en lo que se recupera de su herida. Edgar Linton, el niño, está muy interesado en Catalina. Catalina, que juraba ser siempre rebelde y salvaje, estando en casa de los Linton, se da cuenta de que recibir halagos por su belleza no es algo tan malo, así que adopta una actitud más elegante, más educada. Es aquí donde Catalina sufre una especie de escisión, una división en su identidad. Cuando regresa a Cumbres Borrascosas ya no era la misma. Eso lo nota Heathcliff, porque ahora regresa con un vestido, hablando de diferente manera, y ya no está tan dispuesta a ensuciarse y tener aventuras salvajes junto a él. Él se empieza a excluir poco a poco. Edgar Linton e Isabella se hacen más presentes en Cumbres Borrascosas. El tiempo pasa,
Catalina sigue estudiando, se sigue educando, cultivando, se hace más elegante. Mientras tanto, Heathcliff se estanca. Aunque había aprendido a leer, después ya no quiso hacer nada más. Se metió mucho en su papel de ser el niño primitivo y salvaje. Así que se fueron alejando. Después de un tiempo, los señores Earnshaw mueren. Los padres de Catalina y de Hindley mueren, así que este último regresa a casa. Pero regresa no solo casado, sino con su esposa embarazada. Hindley toma las riendas del hogar. Él se vuelve el administrador y señor de la casa. Así que una de sus primeras órdenes es rebajar a Heathcliff a el lugar de criado. Heathcliff lo acepta, no de buena gana, pero lo acepta. Y en ese lapso de tiempo sucede otro evento crucial. Es una conversación entre Catalina y Nellie Dean. Para entonces, la señora Dean o la joven Dean, en ese entonces, ya era ama de llaves. Catalina le platicaba que Edgar se le había propuesto, que ella no sabía si casarse con él o no. La señora Dean no estaba muy contenta con Catalina porque últimamente se había vuelto muy caprichosa y déspota. Así que no le dijo que, mientras ellas hablaban, Heathcliff estaba en un rincón de la habitación dormitando. La conversación siguió, y Catalina, en un arranque de violencia, en un arranque de enojo, le dice a la señora Dean que nunca se casaría con Heathcliff, porque es muy rebelde, muy salvaje, porque no tiene mucho futuro. Al escuchar esto, Heathcliff, sin hacer ruido, sale de la habitación y se va de Cumbres Borrascosas. Ya no escuchó el resto de la conversación. Catalina se calmó un poco y dijo que a Edgar no lo ama, pero que sabe que si se casa con él tendría muchas oportunidades, y que entre esas oportunidades una que le interesaba mucho era poder ayudar a Heathcliff, a quien de verdad amaba, con quien de verdad se sentía unida e identificada en un nivel sentimental y espiritual. Si Heathcliff hubiera escuchado esto, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Pero no, Heathcliff se marchó y no regresó en varios años. Cuando Catalina se da cuenta de que Heathcliff se fue, cae en una depresión muy delicada. Parece que incluso cualquier malestar, cualquier enojo, pudiera incluso matarla. Así que todos se vuelven muy cuidadosos con ella, la tratan con pinzas y la cuidan demasiado. Pero en Cumbres Borrascosas, Hindley no era el mejor anfitrión, no era la persona más cuidadosa y cariñosa, así que Edgar Linton propone que mejor se cuide a Catalina en la granja de los tordos. Los Linton están muy deseosos de poder ayudar a Catalina y de que se una también a su familia. Sin embargo, Catalina contagia a los padres de Edgar Linton y estos mueren. Poco tiempo después, Edgar Linton se declara formalmente y se casan. Hasta este momento de la historia, podemos observar ciertos aspectos de la vida de la autora reflejada en los personajes y aspectos de la historia. Por ejemplo, se decía que Emily Brontë tenía un carácter intransigente y severo. Creo que eso lo podemos ver muy bien en Hindley y en Heathcliff. Ambos son muy rudos, muy huraños, no les gusta estar con la gente, sino más bien dominarla. De igual manera está este vicio de Branwell, su hermano, depositado por ejemplo en Hindley. Esto no se los he contado, pero también en este lapso en el que Hindley regresa a casa con su esposa embarazada, antes de que Catalina se case, la esposa da a luz a un niño. Este niño es Hareton Earnshaw, el Hareton Earnshaw que apareció al principio de la obra ya siendo un joven. La madre de Hareton muere a los pocos días de haber nacido este, así que Hindley se pone muy triste, muy enojado y se refugia en la bebida.
lo cual lo pone mucho más agresivo con todos los habitantes de la casa. Creo que también aquí hay un reflejo de ese hermano de Emily, esa parte triste de las adicciones utilizadas como refugio. Otro aspecto muy característico de esta autora era que tenía muchas enfermedades, era muy propensa a enfermarse, había cierta debilidad física. Creo que es algo que se manifiesta, por ejemplo, en Catalina. Cuando Heathcliff se marcha, ella cae enferma, pero es una enfermedad en la que cualquier sobresalto o cualquier malestar emocional pudiera incluso matarla. También podemos hablar sobre ciertos aspectos psicológicos. Se van formando algunos triángulos a lo largo de la historia. El primero de ellos bien puede ser el triángulo entre Catalina, Hindley y Heathcliff. De alguna forma, Catalina y Heathcliff se vuelven aliados y Hindley queda excluido. Al principio era Heathcliff el excluido, mientras los hermanos estaban juntos, pero esto cambió muy pronto. Después se forma otro triángulo. Es el de Catalina, Edgar Linton y Heathcliff, en el que de nuevo Heathcliff queda excluido. Creo que esto es algo muy característico de la histeria, de una estructura neurótica. Es un libreto edípico muy común y que aquí podemos ver reflejado. Estos triángulos se siguen formando a lo largo de la historia. Creo que es importante tenerlos en cuenta para ir entendiendo un poco cómo está armada esta narración. Y bueno, regresando a la historia, Catalina se va a vivir con Edgar a la granja de los Tordos y se llevan a la señora Dean con ellos. En Cumbres Borrascosas se quedan Hindley, José y Hareton. Hareton sufre la violencia de su padre y queda a merced de él durante ese lapso. Por otro lado, Catalina y Edgar Linton construyen cierta paz y felicidad en Granja de los Tordos. Incluso la señora Dean cuenta de cómo se alegra de cómo habían salido las cosas. Cierta noche, muy pacífica como las que acostumbraban vivir, ella estaba en el porche mirando a la luna. Sin embargo, de repente se vio abordada por un hombre. Este hombre parecía elegante, fuerte, apuesto. Este hombre es Heathcliff, que regresa después de varios años. La señora Dean intuye que Heathcliff estuvo quizás en algún cuerpo militar, pero en realidad Heathcliff nunca menciona qué es lo que hizo en esos años de ausencia. En fin, consigue que lo dejen pasar a la granja de los Tordos y se reencuentra con Catalina. Esta se ve muy alegre y se pone muy eufórica al verlo. No tanto así Edgar Linton. Él estaba algo molesto de la reacción de su esposa con el recién llegado, pero aún así lo aceptó. Así que Heathcliff termina haciendo muchas más visitas a la granja de los Tordos, pero no es lo único, también se hace presente en Cumbres Borrascosas. Hindley lo recibe, digamos, con los brazos abiertos, pero obviamente con segundas intenciones. Lo invita a su casa. En ese momento, en las Cumbres Borrascosas, se solía pasar la tarde y las noches bebiendo y jugando juegos de apuestas con sus amigos. Heathcliff entraba también a estos juegos, y mientras Hindley se iba empobreciendo en estos juegos de azar, incluso hasta llegar al punto de hipotecar la propiedad, Heathcliff, por otro lado, se iba enriqueciendo. Sus visitas se hacían también más frecuentes a la granja de los Tordos. Catalina y él se volvieron de nuevo cercanos, lo cual puso muy celosa a Isabela. Celosa porque ella se empezaba a interesar por Heathcliff. Alguna ocasión se lo hace saber a Catalina. Catalina se lo dice a Heathcliff, y éste aprovecha esa oportunidad para llevar a cabo su plan. Y es entonces donde se forma un triángulo más, en esta ocasión conformado por Catalina, Isabela y Heathcliff. Isabela estaba muy molesta de que Catalina acaparara a dos hombres, a su hermano y a este hombre recién llegado que le atraía.
En esa época ocurren muchos enfrentamientos en la granja de los tordos. Por ejemplo, entre Catalina y Edgar, entre Edgar y Heathcliff, entre Isabela y Catalina. Todos estos enfrentamientos culminan con Isabela huyendo junto a Heathcliff para casarse, y con Catalina de nuevo cayendo enferma. La situación ahí fue complicada porque Catalina no quiso renunciar a ninguno de los dos hombres. No quiso elegir entre Edgar Linton y Heathcliff. Las cosas llegaron a cierto punto de quiebre y ella no pudo tomar una decisión. Más bien manejó la situación a manera de que hubiera un enfrentamiento entre los dos hombres, esperando quizá que el vencedor se quedara con ella. Sin embargo, ese enfrentamiento nunca llegó a darse tal cual. En algún momento Edgar Linton golpeó a Heathcliff, pero este no se quedó a pelear porque venían ya demasiados criados en su contra, así que huyó. Mientras Catalina estaba enferma, Isabela aprovechó dicha oportunidad y huyó con Heathcliff. Catalina entra en un estado muy alterado. Quizás más que depresivo, se volvió un poco psicótica. Se privó del sueño, se privó de la comida y en pocos días su mente se trastornó, incluso hasta el punto de llegar a alucinar. En estas alucinaciones, ella se veía a sí misma estando en Cumbres Borrascosas muchos años antes, es decir, regresó al pasado, como si fuera de nuevo niña. Y creo que una interpretación que podríamos dar a esto es que esa alucinación de alguna manera la ayudaba a soportar su realidad. Es decir, de niña probablemente sí sufría de algunas cosas, como los regaños de José, por ejemplo, pero no se encontraba en una situación tan delicada como la que estaba viviendo en ese momento. Ella trataba de que Edgar se sintiera mal y se compadeciera de ella, que olvidara lo ocurrido y que simplemente la ayudara y la consolara. Esto no pasó muy pronto, en parte debido a la señora Dean que metió su cuchara en la situación. Ya había dicho antes que la señora Dean tenía una idea de Catalina, de ella siendo muy caprichosa y déspota, así que este periodo de enfermedad, este periodo de depresión y de drama, la señora Dean no le dio mucha importancia, simplemente pensó que su ama estaba exagerando. Y fue debido a eso que su salud física decayó demasiado pronto. Después de unos cuantos meses de estos acontecimientos, Catalina logra recuperar cierta estabilidad, pero aún así estaba muy deprimida y su mente nunca volvió a ser la misma. Recordemos que ella estaba embarazada en ese momento. Pocos días antes de que ella diera a luz, Heathcliff e Isabela regresaron a Cumbres Borrascosas. Isabela obviamente ya estaba arrepentida de haberse ido y haberse casado con Heathcliff. Sin embargo, aceptó su destino. Se sentía muy apenada con Edgar y con Catalina por los desplantes que había hecho. Entonces asumió su lugar en Cumbres Borrascosas. Al principio le costó adaptarse, pero con el tiempo el deje de abandono, el tinte malhumorado y oscuro de la casa también la envolvió. Heathcliff visitó una vez más a Catalina, pero las cosas no salieron bien. Él seguía muy agresivo, queriendo que Catalina estuviera con él, pero a la vez muy enojado de la decisión que ella había tomado años antes. Edgar los sorprende. De nuevo se crea una confrontación entre los dos, pero Catalina se desmaya. Así que Heathcliff simplemente deja que Linton se haga cargo de ella y se va. No regresa a Cumbres Borrascosas, sino que se queda fuera en los jardines de la granja de los tordos. Después, Catalina da a luz a su hija Catalina, que para evitar confusiones llamaremos Katy. Es la misma Catalina que conocimos al principio de la obra, la nuera de Heathcliff. Después de la muerte de Catalina en el parto, Heathcliff tiene una pequeña conversación con la señora Dean.
A pesar de todo lo que este hombre había hecho, la señora Dean se compadecía un poco de él. Entendía que había perdido a alguien importante. Y en un monólogo, Heathcliff le comunica a la señora Dean cómo le gustaría que Catalina siguiera a su lado, si era necesario que su espíritu lo atormentara noche y día por el resto de su vida, entonces que así fuera. Estaba dispuesto a todo con tal de estar junto a ella, aun cuando ella había muerto. Y bueno, chicos, hasta donde les he contado es más o menos la mitad del libro, quizás un poco más, pero para que este video no se haga muy largo, para que pueda también leer sus sugerencias, lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayan disfrutado de este pequeño resumen y análisis de la obra Cumbres Borrascosas. Todavía falta, como les digo, un poco menos de la mitad del libro, así que esperen el siguiente video. Dejen su like y suscríbanse si no lo han hecho. Yo soy Roberto y para mí ha sido un placer pensar en voz alta con ustedes. Nos vemos.